Buenos días, hijo de la luz, alma pacífica que despiertas en esta madrugada, con el corazón intranquilo, sintiendo que algo extraño está sucediendo en tu hogar, que hay energías negativas que no puedes explicar, que tus vecinos te miran de manera extraña, que conversaciones se silencian abruptamente cuando apareces en tu propio vecindario. El arcángel Miguel me despertó antes del amanecer con una revelación que hizo arder mi espíritu. Ve y dile a mi hijo, ve y dile a mi hija, que los vecinos envidiosos que han estado haciendo brujería contra ellos han sido descubiertos por mis ojos que todo lo ven. Que tengo una oración matinal que no solo neutralizará todas sus obras malignas, sino que convertirá sus ataques en bendiciones multiplicadas para mi protegido. Escúchame con atención, querido hermano, querida hermana, porque lo que vas a recibir en los próximos minutos no es solo liberación, es protección sobrenatural. Es poder celestial que no solamente desbaratará los trabajos de hechicería que se han hecho contra tu hogar, sino que creará un escudo invisible alrededor de tu propiedad, que hará que cualquier brujería futura se revierta automáticamente contra quienes la envíen. El arcángel Miguel ha visto las reuniones secretas en casas cercanas donde brujos contratados por tus vecinos han realizado rituales específicamente dirigidos contra tu familia. Ha observado los objetos enterrados en los límites de tu propiedad para causar desgracia. Ha escuchado los cánticos nocturnos donde pronuncian tu nombre pidiendo que tengas problemas, enfermedades, conflictos familiares, pérdidas económicas. Si despertaste esta mañana con esa sensación incómoda de estar siendo observado desde las casas vecinas, como si ojos maliciosos te vigilaran constantemente, no es paranoia, sino percepción espiritual. Si durante la noche has tenido sueños donde aparecen vecinos atacándote, donde tu casa se llena de sombras oscuras, donde sientes presencias malignas rondando tu hogar, tu espíritu estaba recibiendo revelación de los ataques espirituales que se están coordinando contra tu familia. Si has notado que desde que ciertos vecinos se mudaron cerca de ti o desde que tuviste conflictos con ellos, tu vida familiar se ha complicado inexplicablemente, que aparecen problemas que antes no tenías, que hay tensiones constantes en tu hogar sin razón aparente, que tu salud y la de tu familia ha comenzado a deteriorarse misteriosamente, es porque realmente estás bajo ataque de brujería vecinal. Pero el arcángel Miguel dice que llegó el momento de tu liberación total, que esta mañana recibirás una protección tan poderosa que no solo neutralizará todos los trabajos hechos contra ti, sino que establecerá tu hogar como territorio sagrado donde ninguna obra de las tinieblas podrá prosperar jamás. Hay vecinos envidiosos que no soportan ver tu progreso, tu felicidad familiar, tu prosperidad creciente. Han observado cómo tu casa mejora mientras la de ellos se deteriora, cómo tu familia se ve próspera mientras la de ellos lucha, cómo recibes bendiciones que ellos quisieran tener. En lugar de trabajar por mejorar sus propias vidas, han decidido tratar de destruir la tuya a través de medios espirituales malignos. Estos vecinos maliciosos han contratado brujos, santeros o hechiceros para que hagan trabajos específicos contra tu familia. Han pagado porque entierren objetos malditos en tu jardín, porque rocíen polvos malignos cerca de tu puerta, porque coloquen amuletos de mal de ojo donde puedas verlos casualmente. Han proporcionado información personal sobre tu familia a estos trabajadores de las tinieblas. Nombres completos, fechas de nacimiento,
fotografías tomadas sin tu conocimiento, muestras de tierra de tu propiedad, incluso cabello o ropa que han logrado obtener de alguna manera para fortalecer sus hechizos contra ti. Algunos de estos ataques han sido dirigidos específicamente contra tu estabilidad económica, rituales para que pierdas tu trabajo, para que tus negocios fracasen, para que el dinero se te escurra inexplicablemente. Otros han sido enfocados en tu salud, trabajos para que enfermes gradualmente, para que tengas accidentes, para que desarrolles dolencias crónicas. Pero el arcángel Miguel me mostró en visión el momento exacto en que todos estos trabajos de brujería son neutralizados simultáneamente. Vi como objetos enterrados salen automáticamente a la superficie, como amuletos malignos se desintegran espontáneamente, como toda la energía negativa dirigida hacia tu hogar se revierte como un boomerang hacia quienes la enviaron. Si sientes que tu casa ya no es el refugio de paz que solía ser, que hay una pesadez inexplicable en el ambiente de tu hogar, que tus familiares están más irritables o enfermos sin razón médica aparente, si parece que los problemas se multiplican desde que tuviste roces con ciertos vecinos, es porque realmente has estado bajo bombardeo de hechicería vecinal. Si has notado objetos extraños apareciendo misteriosamente en tu jardín, si has encontrado polvos raros cerca de tu puerta, si hay olores extraños que aparecen y desaparecen sin explicación, si tus plantas se mueren sin razón o tus mascotas actúan de manera extraña, todo eso son manifestaciones de trabajos de brujería que requieren neutralización inmediata. El arcángel Miguel me reveló que estos ataques de vecinos envidiosos no han llegado a tu vida por casualidad. Son pruebas espirituales que Dios permite para enseñarte sobre el poder de la protección divina, para fortalecerte en guerra espiritual, para convertirte en testimonio de que ninguna obra de las tinieblas puede prevalecer contra quienes están cubiertos por la sangre del Cordero. Estos vecinos maliciosos no saben que sus ataques espirituales están siendo usados por Dios para activar niveles superiores de protección celestial sobre tu vida. Su brujería será el catalizador que despierte en ti una autoridad espiritual que antes no sabías que tenías, una unción para guerra espiritual que te servirá para el resto de tu vida. Pero el arcángel Miguel dice que antes de que recibas esa autoridad expandida, todos los trabajos hechos contra ti serán neutralizados completamente, y tu hogar será establecido como fortaleza espiritual donde ninguna obra de brujería podrá penetrar jamás. La Biblia dice en Isaías 54, versículo 17, «Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio». Esto incluye toda obra de brujería, todo trabajo de hechicería, todo ritual maligno que haya sido dirigido contra tu familia por vecinos envidiosos. Y esa neutralización total, esa protección completa, esa victoria definitiva, es exactamente lo que va a manifestarse en tu vida cuando pronuncies la oración matinal que el arcángel Miguel me ha revelado para ti. No son palabras comunes, no son peticiones ordinarias. Son decretos que han sido forjadas en el fuego purificador del Espíritu Santo. Pero antes de enseñarte esta oración poderosa, el arcángel Miguel quiere que entiendas que la protección que vas a recibir no es solo defensiva, sino ofensiva. No solo neutralizará los ataques presentes, sino que establecerá tu hogar como territorio donde la presencia de Dios es tan fuerte que automáticamente expulsa toda influencia maligna. Tu casa se convertirá en oasis espiritual, donde tu familia experimentará niveles superiores de paz, salud, prosperidad
y armonía. Será refugio donde otros podrán venir a recibir oración y liberación. Será fortaleza desde donde podrás ministrar liberación a otras familias que están siendo atacadas por brujería vecinal. Ahora, hijo de la victoria, hija del triunfo, llegó el momento de que recibas la oración matinal que el arcángel Miguel me ha encomendado entregarte. Pero antes de pronunciarla, busca un lugar en tu hogar donde puedas estar completamente a solas, donde puedas elevar tu voz sin restricciones. Si has encontrado objetos extraños en tu propiedad que sospechas fueron colocados para hacerte daño, reúnelos para destruirlos después de la oración. Si tienes fotografías de los vecinos que sabes que han estado haciendo trabajos contra ti, colócalas delante de ti para declararles que no tienen poder sobre tu vida. Camina por toda tu casa mientras haces esta oración, declarando que cada habitación queda liberada y protegida. Toca las paredes, las puertas, las ventanas, bendiciendo cada espacio de tu hogar. Párate en tu jardín y declara que toda tu propiedad es territorio sagrado protegido por la sangre de Jesús. Ahora, repite conmigo cada palabra de esta oración matinal con fe inquebrantable, con autoridad celestial, con la convicción absoluta de que lo que estás declarando tiene el poder de neutralizar todo trabajo de brujería y proteger tu hogar permanentemente. Padre Celestial, Dios Todopoderoso que gobierna sobre toda potestad y principado, vengo delante de tu trono de gracia en el nombre todopoderoso de Jesucristo y bajo la autoridad del Arcángel Miguel para reclamar protección total para mi hogar y mi familia, para neutralizar toda obra de brujería que vecinos envidiosos han dirigido contra nosotros. Repite conmigo con más fuerza. Padre Celestial, Dios Todopoderoso que gobierna sobre toda potestad y principado, vengo delante de tu trono de gracia en el nombre todopoderoso de Jesucristo y bajo la autoridad del Arcángel Miguel para reclamar protección total para mi hogar y mi familia, para neutralizar toda obra de brujería que vecinos envidiosos han dirigido contra nosotros. Continúa. Declaro que mi hogar está consagrado a ti, que cada habitación es territorio sagrado donde solo puede habitar tu presencia. Por tanto, ordeno que toda obra de hechicería, brujería, santería o cualquier práctica del ocultismo dirigida contra mi familia sea neutralizada inmediatamente por el poder de la sangre de Jesús. Una vez más, declaro que mi hogar está consagrado a ti, que cada habitación es territorio sagrado donde solo puede habitar tu presencia. Por tanto, ordeno que toda obra de hechicería, brujería, santería o cualquier práctica del ocultismo dirigida contra mi familia sea neutralizada inmediatamente por el poder de la sangre de Jesús. Ahora declara: rompo todo trabajo de brujería que vecinos envidiosos han pagado para hacernos daño. Anulo todo ritual maligno donde han usado nuestros nombres para maldecir nuestra familia. Destruyo todo objeto enterrado en mi propiedad para causar desgracia. Le ordeno a todo espíritu maligno enviado contra mi hogar que se retire al abismo inmediatamente. Repítelo con autoridad. Rompo todo trabajo de brujería que vecinos envidiosos han pagado para hacernos daño. Anulo todo ritual maligno donde han usado nuestros nombres para maldecir nuestra familia. Destruyo todo objeto enterrado en mi propiedad para causar desgracia. Le ordeno a todo espíritu maligno enviado contra mi hogar que se retire al abismo inmediatamente. Continúa. Activo un escudo sobrenatural alrededor de toda mi propiedad,
que repele automáticamente toda obra de las tinieblas, que ningún brujo, hechicero o trabajador del mal pueda penetrar la protección celestial sobre mi familia, que todo ataque espiritual dirigido hacia nosotros regrese multiplicado hacia quienes lo envían. Con convicción, activo un escudo sobrenatural alrededor de toda mi propiedad que repele automáticamente toda obra de las tinieblas, que ningún brujo, hechicero o trabajador del mal pueda penetrar la protección celestial sobre mi familia, que todo ataque espiritual dirigido hacia nosotros regrese multiplicado hacia quienes lo envían. Ahora decreto que todo objeto maligno enterrado en mi jardín salga automáticamente a la superficie para ser destruido. Que todo amuleto de mal de ojo colocado cerca de mi casa se desintegre espontáneamente. Que toda sustancia rociada en mi propiedad para hacer daño pierda inmediatamente su poder maligno. Repite, decreto que todo objeto maligno enterrado en mi jardín salga automáticamente a la superficie para ser destruido. Que todo amuleto de mal de ojo colocado cerca de mi casa se desintegre espontáneamente. Que toda sustancia rociada en mi propiedad para hacer daño pierda inmediatamente su poder maligno. Continúa. Profetizo que mi hogar se convierte en oasis de paz donde mi familia experimenta salud, prosperidad, armonía y gozo sobrenatural. Que la presencia de Dios en mi casa es tan fuerte que cualquier persona malintencionada se siente incómoda al acercarse. Que mi hogar irradia bendición que transforma positivamente todo el vecindario. Una vez más, profetizo que mi hogar se convierte en oasis de paz donde mi familia experimenta salud, prosperidad, armonía y gozo sobrenatural. Que la presencia de Dios en mi casa es tan fuerte que cualquier persona malintencionada se siente incómoda al acercarse. Que mi hogar irradia bendición que transforma positivamente todo el vecindario. Ahora declara, reverso toda maldición que haya sido pronunciada contra mi familia por vecinos envidiosos. Convierto en bendición todo mal que han deseado para nosotros. Transformo en prosperidad toda pérdida que han intentado causarnos. Sus ataques espirituales se convierten en combustible para nuestro crecimiento, con fuerza. Reverso toda maldición que haya sido pronunciada contra mi familia por vecinos envidiosos. Convierto en bendición todo mal que han deseado para nosotros. Transformo en prosperidad toda pérdida que han intentado causarnos. Sus ataques espirituales se convierten en combustible para nuestro crecimiento. Continúa. Declaro que tengo autoridad espiritual para detectar cualquier nuevo ataque de brujería antes de que pueda afectarnos. Que mi discernimiento espiritual se afina para percibir inmediatamente cualquier obra maligna dirigida contra mi familia. Que camino en victoria total sobre todas las fuerzas de las tinieblas. Repite. Declaro que tengo autoridad espiritual para detectar cualquier nuevo ataque de brujería antes de que pueda afectarnos. Que mi discernimiento espiritual se afina para percibir inmediatamente cualquier obra maligna dirigida contra mi familia. Que camino en victoria total sobre todas las fuerzas de las tinieblas. Ahora declara. Decreto que los vecinos envidiosos que han atacado espiritualmente a mi familia serán convencidos por el Espíritu Santo de su error, que reconozcan el daño que han intentado causar y busquen perdón, que su envidia sea transformada en respeto por la bendición evidente sobre mi hogar, con autoridad. Decreto que los vecinos envidiosos que han atacado espiritualmente a mi familia serán convencidos por el Espíritu Santo de su error, que reconozcan el daño que han intentado causar y busquen perdón, que su envidia sea transformada en respeto por la bendición evidente sobre mi hogar. Continúa.
Declaro que mi testimonio de victoria sobre la brujería vecinal inspirará a otras familias que están siendo atacadas de manera similar. Que mi hogar se convierte en refugio, donde otros pueden venir a recibir liberación. Que seré instrumento de Dios para enseñar sobre protección espiritual del hogar. Una vez más, declaro que mi testimonio de victoria sobre la brujería vecinal inspirará a otras familias que están siendo atacadas de manera similar. Que mi hogar se convierte en refugio donde otros pueden venir a recibir liberación. Que seré instrumento de Dios para enseñar sobre protección espiritual del hogar. Ahora, extiende tus manos sobre toda tu casa y declara: Arcángel Miguel, acepto la comisión que me das de mantener mi hogar como territorio sagrado donde solo habita la presencia de Dios. Prometo vivir en santidad para mantener activa esta protección celestial. Prometo usar mi autoridad espiritual para ayudar a otros que están siendo atacados por brujería. Por última vez, Arcángel Miguel, acepto la comisión que me das de mantener mi hogar como territorio sagrado, donde solo habita la presencia de Dios. Prometo vivir en santidad para mantener activa esta protección celestial. Prometo usar mi autoridad espiritual para ayudar a otros que están siendo atacados por brujería. Termina declarando: sello esta protección con la sangre del Cordero que nos ha dado victoria sobre todas las fuerzas del mal. Que mi hogar permanezca bajo cobertura celestial permanente. Que ninguna obra de brujería pueda prosperar contra mi familia jamás. Que la paz de Dios reine en mi casa para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Todas juntas. Sello esta protección con la sangre del Cordero que nos ha dado victoria sobre todas las fuerzas del mal. Que mi hogar permanezca bajo cobertura celestial permanente. Que ninguna obra de brujería pueda prosperar contra mi familia jamás. Que la paz de Dios reine en mi casa para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Hijo mío, hija mía, si pronunciaste esta oración matinal con fe sincera, algo extraordinario acaba de suceder en el mundo espiritual alrededor de tu hogar. Toda obra de brujería dirigida contra tu familia acaba de ser neutralizada completamente. Los objetos malignos enterrados en tu propiedad han perdido todo poder. Los espíritus enviados contra tu hogar han recibido orden de retirarse inmediatamente. El Arcángel Miguel me muestra que en este mismo momento hay legiones de ángeles guerreros tomando posiciones estratégicas alrededor de tu propiedad, creando un perímetro de protección que ninguna fuerza maligna puede atravesar. Tu casa acaba de ser establecida como territorio sagrado donde solo puede habitar la presencia de Dios. Los trabajos de brujería hechos por vecinos envidiosos han perdido todo poder sobre tu familia. Los espíritus de enfermedad, pobreza y conflicto han sido expulsados de tu hogar. Las fuerzas de división familiar han sido derrotadas por la autoridad celestial que acabas de activar. Tu tiempo de sufrir por ataques espirituales vecinales ha terminado para siempre. Pero la protección que acabas de recibir viene acompañada de una responsabilidad muy importante. Dios no te está librando de la brujería vecinal solo para que disfrutes de paz personal, sino para que te conviertas en testimonio viviente de que ninguna obra de las tinieblas puede prevalecer contra quienes están cubiertos por la sangre del Cordero, de que es posible vivir en victoria total sobre todas las fuerzas del ocultismo. Tu liberación será observada no solo por tu familia, sino por todo tu vecindario. Cuando los efectos malignos de la brujería desaparezcan de tu hogar y sean reemplazados por bendiciones evidentes,
Cuando tu familia experimente restauración sobrenatural en áreas que habían sido atacadas, no solo se confirmará tu protección, sino que se establecerá un testimonio poderoso del poder de Dios. Esto significa que debes estar preparado para vivir como familia, que opera bajo protección celestial visible. Tu hogar debe ser ejemplo de lo que sucede cuando una familia se consagra completamente a Dios y rechaza toda influencia de las tinieblas. Tu paz debe ser tan evidente que contraste dramáticamente con el caos que reina en hogares donde se practica o se tolera el ocultismo. El arcángel Miguel me ha mostrado 3 fases de manifestación de tu protección que comenzarán inmediatamente. Primera fase: neutralización inmediata. En las próximas 24 horas experimentarás un alivio notable en la atmósfera de tu hogar. La pesadez espiritual se levantará, los conflictos familiares disminuirán, los problemas de salud inexplicables comenzarán a resolverse. La paz regresará a tu casa de manera evidente. Segunda fase: exposición de ataques. En los próximos días, comenzarás a descubrir evidencias físicas de los trabajos que se habían hecho contra tu familia. Objetos enterrados saldrán a la superficie durante lluvias o cuando trabajes en tu jardín. Sustancias extrañas aparecerán inesperadamente para que puedas identificarlas y destruirlas. Personas te revelarán información sobre rituales que se habían hecho contra ti. Tercera fase: conversión de maldición en bendición. En las próximas semanas, toda la energía negativa que fue dirigida hacia tu familia se convertirá en impulso para bendiciones multiplicadas. Tu salud mejorará más de lo que estaba antes de los ataques. Tu prosperidad se incrementará significativamente. Tu armonía familiar alcanzará niveles superiores a los que tenías anteriormente. Recuerda, querido hermano, querida hermana, que la protección divina que acabas de activar no significa que nunca más enfrentarás conflictos con vecinos o desafíos en tu hogar. Significa que ahora tienes autoridad espiritual para detectar ataques ocultos antes de que puedan dañarte, poder celestial para neutralizar obras malvadas inmediatamente, y sabiduría divina para mantener tu hogar como fortaleza espiritual. La diferencia entre vivir vulnerable a brujería vecinal y vivir protegido divinamente es como la diferencia entre una casa sin sistema de seguridad en un barrio peligroso y una casa con la protección más avanzada disponible. Los ataques pueden seguir intentándose, pero ahora tienes recursos superiores para detectarlos y neutralizarlos. Te voy a contar el testimonio que me llegó hace pocas semanas de una hermana de Perú llamada María González, que había estado sufriendo ataques sistemáticos de brujería vecinal durante más de 3 años. María me escribió contándome que cuando se mudó a su nueva casa, inicialmente tenía excelentes relaciones con todos sus vecinos, y su familia vivía en paz y armonía. Pero gradualmente comenzó a notar cambios extraños. Su hijo menor, que siempre había sido saludable, empezó a enfermarse constantemente con síntomas que los médicos no podían diagnosticar. Su esposo, que tenía un trabajo estable, comenzó a tener conflictos inexplicables con sus supervisores. Ella misma desarrolló insomnio severo y depresión sin causa aparente. Lo que María no sabía era que una vecina de enfrente, consumida por la envidia al ver el progreso de la familia González, había contratado a una bruja para hacer trabajos específicos contra ellos. Esta vecina no podía soportar ver cómo María mantenía su casa hermosa mientras la suya se deterioraba.
cómo los hijos de María sobresalían académicamente mientras los suyos luchaban en la escuela. La bruja había enterrado objetos malditos en el jardín de María durante las noches. Había rociado polvos malignos cerca de su puerta principal y había realizado rituales semanales usando fotografías de la familia que la vecina había tomado secretamente. Los ataques se intensificaban cada vez que María recibía alguna bendición notable. Un día, María escuchó un mensaje sobre liberación de brujería vecinal y decidió pronunciar una oración similar a la que acabas de recibir. Me contó que mientras oraba por toda su casa, comenzó a sentir como si un peso gigantesco se levantara del ambiente, como si su hogar pudiera respirar libremente por primera vez en años. 2 días después de haber hecho esa oración, una lluvia fuerte hizo que emergieran del jardín varios objetos extraños, muñecos de trapo con alfileres, bolsitas con sustancias oscuras y pequeños frascos enterrados cerca de la entrada principal. María los destruyó siguiendo instrucciones bíblicas, quemándolos completamente. Una semana después, el hijo de María había recuperado completamente su salud y energía. Su esposo resolvió milagrosamente todos los conflictos laborales y recibió una promoción inesperada. Ella misma comenzó a dormir plácidamente y su depresión desapareció como si nunca hubiera existido. Un mes después, la vecina envidiosa se acercó a María para pedirle perdón. Le confesó que había estado pagando a una bruja para hacerles daño, pero que desde hacía semanas los trabajos no solo no funcionaban, sino que se revertían contra ella. Sus propios hijos habían comenzado a enfermarse. Su esposo había perdido el trabajo y ella había desarrollado una ansiedad severa. 6 meses después, María me escribió nuevamente para contarme que no solo su familia había sido completamente restaurada, sino que su hogar se había convertido en refugio donde otros vecinos venían a buscar oración cuando sospechaban estar bajo ataques espirituales similares. Había desarrollado un ministerio de liberación domiciliar que estaba transformando todo su vecindario. Y ese mismo poder liberador que operó en el hogar de María está activo en tu casa desde esta mañana. El arcángel Miguel no hace acepción de personas. Lo que hizo por la familia González, lo que ha hecho por miles de familias alrededor del mundo que han sido víctimas de brujería vecinal, lo está haciendo por tu familia también. La única diferencia entre las familias que continúan sufriendo bajo ataques de brujería vecinal y las que reciben protección divina es que estas últimas tuvieron la revelación de que necesitaban liberación sobrenatural, la fe para creer que era posible, y la valentía para tomar autoridad espiritual sobre su hogar. Y tú, hijo de la victoria, hija del triunfo, acabas de unirte al grupo de las familias divinamente protegidas. Acabas de establecer tu hogar como territorio sagrado que repele automáticamente toda obra de las tinieblas. Acabas de activar una protección celestial que se mantendrá activa mientras mantengas tu casa consagrada a Dios. Pero hay algo más que el arcángel Miguel quiere que sepas. Tu liberación de brujería vecinal no es solo para el beneficio de tu familia, sino para que te conviertas en testimonio viviente de que Dios todavía protege a sus hijos de las obras del ocultismo, de que es posible vivir en paz incluso cuando estás rodeado de vecinos que practican brujería. En tu vecindario hay otras familias que están siendo atacadas por los mismos vecinos envidiosos o por otros practicantes del ocultismo, y necesitan ver tu ejemplo de liberación para saber que no tienen que resignarse a vivir bajo opresión espiritual. Tu testimonio será esperanza para muchos
que han perdido la fe en que pueden defenderse de ataques espirituales. En tu comunidad hay hogares donde los padres no entienden por qué sus hijos están constantemente enfermos, por qué hay tensiones familiares inexplicables, por qué la prosperidad no llega a pesar del trabajo duro. Tu historia de liberación será revelación que les ayude a identificar y confrontar la verdadera fuente de sus problemas. El arcángel Miguel me dijo: dile a mi hijo, dile a mi hija, que así como yo comando las huestes celestiales en batallas contra las fuerzas del ocultismo en las dimensiones espirituales y siempre salgo victorioso, ellos también comandarán autoridad espiritual en batallas contra la brujería en la dimensión terrenal y siempre prevalecerán. Que no teman a los brujos porque tienen al Dios Todopoderoso como su protector. Dile que su hogar se convertirá en faro de luz que expone toda obra de tinieblas en su vecindario. Que caminen con autoridad pero también con compasión hacia quienes han sido engañados por las prácticas del ocultismo. Que usen su testimonio para enseñar a otros sobre el poder protector de la sangre de Jesús. Esta es la palabra que el arcángel Miguel tiene para tu hogar y tu familia, querida fortaleza espiritual. Una palabra de protección garantizada, de liberación activada, de victoria establecida. Una palabra que confirma que tus días de sufrir por brujería vecinal han terminado y tus días de vivir como familia blindada celestialmente han comenzado. Y ahora, mientras los efectos de esta oración matinal comienzan a manifestarse en la atmósfera de tu hogar, es importante que entiendas cómo mantener activa la protección que has recibido. Así como un soldado debe mantener su armadura limpia y sus armas afiladas, tú debes mantener tu hogar en condiciones espirituales óptimas. Esto significa que debes eliminar de tu casa cualquier objeto que pueda dar lugar al enemigo. Libros de ocultismo, películas que glorifican la brujería, música que invoca espíritus malignos, juegos que involucran prácticas esotéricas, objetos decorativos, que en realidad son amuletos religiosos no cristianos. También significa que debes consagrar regularmente tu hogar a Dios a través de oración, adoración y lectura bíblica. Que ores por cada habitación semanalmente. Que toques las puertas y ventanas declarando protección divina. Que mantengas música cristiana sonando para crear una atmósfera espiritual positiva. Significa además que debes vivir en santidad personal y familiar. La protección divina se mantiene activa cuando tu estilo de vida está alineado con los principios bíblicos. El pecado persistente puede crear grietas en tu escudo espiritual que permitan ataques futuros. Durante estos primeros días después de activar tu protección contra brujería vecinal, es normal que experimentes algunos fenómenos de transición. Puede que sientas una limpieza espiritual en progreso, donde viejas opresiones salen gradualmente de tu sistema familiar. Puede que notes que ciertos vecinos evitan tu propiedad o actúan incómodos en tu presencia. Es importante también que comiences a documentar los cambios positivos que experimentas después de la liberación. Mejoras en la salud familiar, resolución de problemas financieros, restauración de armonía en el hogar, aparición de nuevas oportunidades. Este registro será testimonio poderoso para otros que necesiten ver evidencias de que la protección divina es real. El arcángel Miguel me reveló también que tu liberación activará niveles de discernimiento espiritual que te permitirán detectar inmediatamente cualquier nuevo intento de brujería contra tu familia. Desarrollarás una sensibilidad sobrenatural para percibir presencias malignas, objetos malditos
o rituales que se realicen cerca de tu propiedad. Es como si tuvieras un sistema de alerta temprana que te notifica cuando hay actividad espiritual hostil dirigida hacia tu hogar. Esta capacidad te permitirá responder rápidamente con oración y autoridad espiritual antes de que nuevos ataques puedan establecerse o causar daño. Durante estos próximos meses de vivir como familia protegida divinamente, también experimentarás cambios notables en cómo otros vecinos te perciben y se relacionan contigo. Algunos mostrarán mayor respeto, como si intuitivamente reconocieran que tu familia opera bajo autoridad superior. Otros pueden sentirse convictos por su comportamiento pasado y buscar reconciliación. Los vecinos que han estado involucrados en prácticas de brujería pueden reaccionar de diferentes maneras. Algunos pueden intensificar inicialmente sus esfuerzos al darse cuenta de que sus trabajos anteriores han fallado. Otros pueden sentirse intimidados por la protección evidente sobre tu hogar y retirarse de sus ataques. Algunos pueden incluso acercarse buscando información sobre cómo obtener la misma protección que obviamente tienes, especialmente si sus propias prácticas ocultas comienzan a revertirse contra ellos. Tu respuesta debe ser siempre de compasión sin compromiso, ofreciendo el Evangelio sin tolerar el ocultismo. El Arcángel Miguel me mostró una visión hermosa de tu futuro como familia completamente liberada y protegida. Te vi no solo viviendo en paz en tu hogar, sino siendo instrumento de liberación para otras familias en tu comunidad que están bajo ataques similares. Tu casa se convertirá en refugio donde otros pueden venir a recibir oración y enseñanza sobre protección espiritual. Te vi desarrollando un ministerio de liberación domiciliar, donde enseñas a otras familias cómo consagrar sus hogares, cómo detectar ataques de brujería, cómo tomar autoridad espiritual sobre su propiedad. Tu testimonio inspirará a muchos a rechazar las prácticas del ocultismo y buscar la protección que solo Dios puede proporcionar. Te vi siendo consultado por pastores y líderes cristianos que necesitan sabiduría práctica para ayudar a familias que están siendo atacadas espiritualmente. Tu experiencia personal de liberación te dará credibilidad y efectividad para ministrar a otros en situaciones similares. Pero lo más hermoso de la visión fue ver tu hogar, irradiando una paz tan evidente que incluso desconocidos comentan sobre la atmósfera especial que se siente en tu propiedad, siendo bendición para todo el vecindario, transformando gradualmente el ambiente espiritual de toda tu zona residencial. Te vi como la familia que Dios siempre soñó que fueras, protegida, próspera, pacífica, poderosa en guerra espiritual, y siendo protección para otros que necesitan aprender sobre la autoridad del creyente. Y esa visión no es fantasía, sino profecía, que se está cumpliendo desde esta mañana, porque tu oración activó los mecanismos celestiales que garantizan su manifestación. Pero entre hoy y ese futuro de ministerio de liberación hay un proceso de crecimiento en autoridad espiritual que vivir. Hay conocimiento sobre guerra espiritual que adquirir. Hay experiencias de victoria que acumular. Hay sabiduría práctica que desarrollar para poder ayudar efectivamente a otros. Y en cada paso de ese proceso de maduración en guerra espiritual, el Arcángel Miguel estará contigo. Cuando enfrentes nuevos tipos de ataques espirituales que requieran estrategias diferentes, Él te enseñará las tácticas celestiales apropiadas. Cuando necesites discernimiento para distinguir entre problemas naturales y ataques sobrenaturales, Él afinará tu percepción espiritual.
Cuando tengas oportunidades de ministrar liberación a otras familias, Él te guiará en los métodos más efectivos para cada situación específica. Cuando enfrentes resistencia de parte de practicantes del ocultismo que no quieren que su influencia sea expuesta, Él te dará valor y autoridad para prevalecer. Cada experiencia que vivas como familia protegida será una lección en los principios de guerra espiritual defensiva y ofensiva. Cada victoria que obtengas será una demostración del poder superior de la sangre de Jesús sobre todas las obras de las tinieblas. Cada testimonio que compartas será una semilla que active fe en otros para buscar su propia liberación. Porque tú ya no vives vulnerable a los caprichos de vecinos envidiosos que practican brujería. Tienes acceso a autoridad celestial, protección angelical, discernimiento espiritual, poder sobrenatural. Mientras otros sufren en silencio bajo ataques que no entienden, tú tienes las herramientas y el conocimiento para vivir en victoria total. También quiero que entiendas que tu protección tiene un efecto multiplicador que se extiende más allá de tu beneficio familiar inmediato. Afectará positivamente a todo tu vecindario, creando una zona de influencia divina que gradualmente desplazará las influencias malignas. Tu hogar protegido será como un faro que alumbra y protege a otros hogares cercanos. Cuando una familia vive bajo protección divina genuina en un vecindario, toda el área se beneficia. Su paz influye en la atmósfera general. Su prosperidad inspira esperanza en otros. Su estabilidad proporciona un modelo de lo que es posible cuando una familia se consagra completamente a Dios. Es como una antorcha que no solo proporciona luz para quien la lleva, sino que ilumina el camino para muchos otros que caminan en la misma dirección. Como un árbol fuerte que no solo resiste las tormentas, sino que proporciona refugio para muchas aves y animales pequeños. Por eso es tan importante que uses tu protección no solo para tu seguridad familiar, sino para crear una influencia transformadora en tu comunidad. Que tu hogar sea ejemplo que inspire a otros a consagrar sus casas a Dios. Que tu testimonio sea enseñanza que eduque a otros sobre los peligros del ocultismo y el poder de la protección divina. El Arcángel Miguel me ha mostrado que Dios está protegiendo familias en diferentes barrios, en diversas ciudades, en múltiples países, hogares que han sido liberados de brujería vecinal y que ahora tienen la responsabilidad de ser fortalezas espirituales que influencien positivamente sus comunidades. Tú eres parte de esa red de familias divinamente protegidas que Dios está estableciendo como testimonios vivientes en la tierra. Tu hogar no es solo tu refugio privado, sino testimonio público de que la protección de Dios es real, efectiva y disponible para quienes la buscan con corazón sincero. Tu historia será contada para inspirar a otras familias que están sufriendo ataques similares. Será ejemplo que enseñe sobre la importancia de consagrar el hogar a Dios. Será prueba tangible de que ninguna obra de brujería puede prevalecer contra quienes están cubiertos por la sangre del Cordero. Camina ahora con la autoridad de quien sabe que su hogar está blindado por decreto celestial. Vive como familia que opera bajo protección angelical. Actúa como testimonio viviente del poder de Dios para libertar de toda obra de las tinieblas. Tu oración matinal ha neutralizado completamente toda brujería vecinal dirigida contra tu familia. Tu hogar está establecido como territorio sagrado. Tu protección está activada permanentemente. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, por la autoridad del Arcángel Miguel, bajo el sello del Espíritu Santo,
Eres familia divinamente protegida cuyo hogar está blindado contra toda obra de ocultismo para siempre. Para siempre y en todas las dimensiones de la vida familiar, caminarán como hogar blindado por autoridad celestial, porque el arcángel Miguel ha establecido un perímetro de protección sobrenatural alrededor de su propiedad que garantiza que ninguna obra de brujería vecinal podrá jamás penetrar su escudo divino. Ningún ritual maligno podrá encontrar entrada a su territorio sagrado. Ninguna maldición pronunciada por envidiosos podrá tener efecto en su familia consagrada. Y mientras más tiempo pasen viviendo bajo esta protección celestial, más se darán cuenta de que no solo han recibido defensa contra ataques específicos, sino que han entrado en una dimensión completamente diferente de existencia familiar. Una dimensión donde su hogar opera como embajada del reino de Dios en territorio enemigo, donde su presencia familiar genera un campo de fuerza espiritual que purifica automáticamente el ambiente que los rodea. Porque hay algo extraordinario que sucede cuando una familia vive bajo protección divina genuina. Desarrolla una capacidad sobrenatural para transformar espiritualmente todo el vecindario donde habita. Su paz se contagia a otras casas, su prosperidad inspira esperanza en otras familias, su estabilidad proporciona un modelo de lo que es posible cuando un hogar está verdaderamente consagrado a Dios. Esta nueva dimensión de influencia espiritual les permitirá no solo mantener su propia protección, sino convertirse en catalizadores de transformación para toda su zona residencial. Familias que antes vivían en conflicto constante comenzarán a experimentar más armonía. Hogares que estaban plagados de problemas inexplicables verán resoluciones sobrenaturales. Vecinos que practicaban ocultismo sentirán convicción para abandonar esas prácticas. El arcángel Miguel me mostró cómo funciona exactamente este fenómeno de transformación vecinal. Cuando una familia genuinamente protegida por Dios establece su hogar como territorio sagrado, crea lo que podríamos llamar una zona de influencia divina, que se extiende gradualmente hacia las propiedades circundantes, desplazando influencias malignas y estableciendo atmósfera de paz celestial. Esta zona de influencia divina genera niveles de bendición comunitaria que son imposibles de lograr cuando las familias viven aisladas espiritualmente o cuando el vecindario está dominado por prácticas ocultas. Es como la diferencia entre un oasis en el desierto que gradualmente convierte arena estéril en tierra fértil versus un pozo contaminado que envenena todo lo que toca. Por eso, hijos míos, hijas mías, mientras más profundamente abraces su identidad como familia divinamente protegida con responsabilidad transformadora, más extraordinario será el impacto que tendrán no solo en su propia experiencia de vida, sino en el bienestar espiritual de toda su comunidad. Ya no estarán limitados a protegerse defensivamente, sino que podrán influenciar ofensivamente. Esta nueva autoridad espiritual también transformará completamente cómo enfrentan cualquier conflicto futuro con vecinos o desafíos relacionados con su entorno residencial. Ya no reaccionarán con temor ante actitudes hostiles, sino con compasión hacia personas que están siendo influenciadas por fuerzas espirituales que no comprenden. Ya no se sentirán víctimas de las circunstancias, sino administradores de la autoridad celestial. Ya no vivirán a la defensiva esperando el próximo ataque, sino proactivamente, creando atmósfera de bendición que previene ataques antes de que puedan formarse. Su hogar se convertirá en centro de influencia positiva que neutraliza automáticamente cualquier negatividad que trate de establecerse en su vecindario. En los próximos años,
cuando otros vecinos luchen con problemas familiares inexplicables, tensiones constantes o ataques espirituales que no saben cómo manejar. Ustedes serán la familia a la que recurran buscando sabiduría, oración y ejemplo de cómo vivir en victoria total. Su testimonio será manual viviente de protección familiar efectiva. Cuando autoridades locales se desconcierten por patrones extraños de problemas en ciertos vecindarios, ustedes tendrán el discernimiento espiritual para identificar las verdaderas causas y las soluciones reales. Su comprensión de guerra espiritual los convertirá en consultores informales para situaciones que requieren intervención sobrenatural. El arcángel Miguel me reveló también que su protección activará sincronías divinas que acelerarán la transformación positiva de todo su entorno residencial. Coincidencias providenciales que remueven influencias negativas del vecindario. Cambios inesperados que mejoran la calidad de vida para todas las familias del área. Nuevos vecinos que se mudarán específicamente porque serán atraídos por la atmósfera de paz que ustedes han creado. Familias problemáticas que se mudarán a otros lugares porque ya no se sentirán cómodas en un ambiente donde predomina la influencia divina. Negocios y servicios que mejoran la zona porque prosperan en atmósferas de bendición. Estas sincronías no serán casualidades, sino evidencias de que están viviendo en alineación con el propósito de Dios para ser agentes de transformación comunitaria, de que el arcángel Miguel está orquestando circunstancias favorables para maximizar su impacto positivo en el vecindario donde los ha colocado estratégicamente. También desarrollarán una comprensión más profunda de su responsabilidad como administradores de territorio espiritual. Entenderán que Dios no los protegió solo para su beneficio, sino para que sean instrumentos de su reino en esa ubicación geográfica específica, para que representen sus intereses y extiendan su influencia en esa comunidad particular. Esta perspectiva de administración territorial los motivará a orar regularmente no solo por su familia, sino por todos sus vecinos, a interceder por problemas comunitarios, a buscar activamente maneras de bendecir y servir a quienes viven cerca de ustedes. Su hogar se convertirá en base de operaciones para Ministerio de Transformación Vecinal. El arcángel Miguel me mostró una visión expandida de su futuro como familia transformadora de vecindarios. Los vi no solo viviendo en paz en su propio hogar, sino siendo catalizadores de avivamiento residencial que se extiende por toda su zona. Su influencia espiritual creará una reacción en cadena de transformación que tocará centenares de familias. Los vi estableciendo grupos de oración vecinales donde familias se reúnen para interceder por su comunidad. Los vi organizando eventos comunitarios que fortalecen lazos entre vecinos y crean oportunidades para compartir testimonio. Los vi siendo consultados por líderes municipales que reconocen su contribución positiva al bienestar del área. Los vi desarrollando una red de familias protegidas que colaboran para mantener toda la zona libre de influencias malignas. Su hogar se convertirá en centro de entrenamiento donde otras familias aprenden principios de protección espiritual y guerra territorial. Pero lo más hermoso de esta visión expandida fue verlos en años futuros, siendo recordados como la familia que transformó el vecindario, siendo honrados por generaciones posteriores, que crecieron en el ambiente de paz que ustedes establecieron, dejando un legado de bendición que permanecerá mucho después de su partida. Y esa visión no es fantasía, sino profecía, que se está activando desde esta mañana, porque su protección
puso en movimiento fuerzas celestiales que trabajarán a través de ustedes durante todas las décadas que permanezcan en esa ubicación y se extenderán incluso después. Pero entre hoy y ese futuro de transformación vecinal completa, hay años emocionantes de crecimiento en autoridad territorial que vivir. Hay estrategias de influencia espiritual que aprender. Hay relaciones comunitarias que construir. Hay sistemas de bendición que implementar para toda la zona residencial. Y en cada día de ese viaje extraordinario de transformación comunitaria, el Arcángel Miguel será su estratega celestial. Cuando necesiten sabiduría para saber cómo orar efectivamente por vecinos específicos que están bajo influencias malignas, Él les revelará las estrategias de intercesión más efectivas para cada situación. Cuando tengan oportunidades de ministrar a familias que están siendo atacadas espiritualmente, Él les dará discernimiento para identificar exactamente qué tipo de liberación necesita cada caso. Cuando enfrenten resistencia de parte de quienes se benefician del caos espiritual en el vecindario, Él les proporcionará autoridad y protección para prevalecer. Cuando deban tomar decisiones sobre cómo invertir su tiempo y recursos en transformación comunitaria, Él les guiará hacia las iniciativas que producirán el mayor impacto positivo a largo plazo. Su hogar protegido se convertirá en centro de comando para operaciones de guerra espiritual territorial. Cada mes que vivan como familia divinamente protegida será una masterclass en principios de transformación comunitaria a través de autoridad espiritual familiar. Cada año será una demostración de cómo una familia consagrada puede influenciar positivamente el destino espiritual de toda una zona residencial. Cada década será un testimonio de que el poder de Dios manifestado a través de familias comprometidas puede cambiar literalmente la atmósfera espiritual de vecindarios enteros, creando legados de bendición que impactan a generaciones futuras. Porque ustedes ya no viven simplemente como familia individual protegida para su propio beneficio. Son administradores de autoridad celestial con la responsabilidad de extender el reino de Dios en su territorio geográfico específico. Son embajadores del cielo, con la misión de establecer cultura celestial en su ambiente terrenal. También quiero que comprendan que su protección y transformación tiene un efecto cuántico que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio. No solo cambiará el futuro de su vecindario, sino que de alguna manera misteriosa redimirá aspectos del pasado espiritual de esa zona, rompiendo maldiciones generacionales que habían afectado el área durante décadas. Cuando una familia establece verdadera autoridad espiritual en una ubicación, toda la historia de esa tierra se reescribe desde una perspectiva de propósito divino. Las tragedias pasadas se convierten en plataformas para testimonios futuros. Las influencias malignas anteriores se transforman en oportunidades para demostraciones de poder divino. Los problemas crónicos del área se convierten en especialidades de su ministerio de transformación. Es como si Dios tomara todos los hilos oscuros en la historia de su vecindario y los tejiera en un tapiz hermoso, donde cada sombra del pasado contribuye a resaltar la luz del presente. Su protección no solo cubre su futuro, sino que transfigura el pasado de su territorio en fundamento glorioso para transformación comunitaria. Durante estos años venideros de influencia transformadora, también desarrollarán una capacidad especial para identificar y desarrollar el potencial de liderazgo espiritual en otros vecinos, porque cuando han experimentado genuinamente el poder protector de Dios en el hogar, desarrollan una sensibilidad única para reconocer esa misma hambre
y potencial en otras familias. Se convertirán en reclutadores de familias para el reino, en entrenadores de padres en principios de protección familiar, en mentores de matrimonios que quieren consagrar sus hogares pero no saben cómo hacerlo efectivamente. Su autoridad probada les dará credibilidad para influenciar a otros hacia transformación espiritual. Esta capacidad multiplicadora les permitirá amplificar su impacto mucho más allá de lo que podrían lograr operando solos. En lugar de proteger solo su hogar, estarán creando una red de hogares protegidos. En lugar de transformar solo su familia, estarán generando un movimiento de transformación familiar comunitaria. El arcángel Miguel me reveló que dentro de algunos años, cuando miren hacia atrás a esta experiencia de brujería vecinal que los llevó a buscar protección divina, la reconocerán como uno de los regalos más valiosos que jamás recibieron como familia. No porque los ataques fueran buenos en sí mismos, sino porque los llevaron a descubrir niveles de autoridad, protección y propósito que nunca habrían alcanzado sin esa crisis. Entenderán que cada obra de brujería que fue neutralizada los fortaleció para enfrentar ataques más sofisticados en el futuro, que cada vecino envidioso que fue expuesto les enseñó discernimiento que les servirá para toda la vida, que toda la experiencia los preparó para responsabilidades de liderazgo espiritual territorial que requerían haber sido probados bajo presión y haber mantenido su fe intacta. También comprenderán que su protección no fue solo rescate familiar, sino entrenamiento divino para un ministerio de transformación comunitaria que bendecirá a generaciones futuras en su área. Que todo el proceso los equipó con experiencia práctica, autoridad probada y credibilidad ganada para ser efectivos como agentes de cambio espiritual territorial. Pero todo eso está en el futuro de la comprensión madura. Por ahora, enfóquense en vivir cada día como familia que ha sido liberada de ataques específicos y protegida para propósitos extraordinarios de influencia positiva. Que no desperdicien ni un día de esta nueva autoridad en resentimientos contra vecinos que los atacaron o en paranoia sobre futuros ataques. Esto requiere que vivan con intencionalidad transformadora radical, que usen su protección para bendecir a otros en lugar de solo para evitar problemas, que tomen decisiones basadas en su propósito futuro como transformadores comunitarios, no en sus heridas pasadas como víctimas de brujería. Requiere también que mantengan una actitud de aprendizaje continuo sobre las mejores prácticas para influenciar positivamente comunidades desde la base familiar. Que estudien ejemplos bíblicos e históricos de familias que transformaron sus entornos. Que busquen mentoría de líderes maduros que pueden guiarlos en navegar responsabilidades de influencia territorial. Durante los momentos cuando la memoria de los ataques pasados trate de generar temor hacia nuevos vecinos, cuando las heridas emocionales intenten hacerlos sospechar de motivaciones inocentes, recuerden que ya no son esa familia vulnerable. Tienen discernimiento divino, protección celestial y autoridad probada para distinguir entre influencias positivas y negativas. Algunos ecos de los ataques pueden intentar sabotear su nueva confianza en relaciones vecinales. Algunas voces familiares pueden tratar de convencerlos de que es más seguro aislarse completamente. Algunas experiencias pasadas pueden intentar hacerles creer que todos los vecinos son potencialmente peligrosos. Pero no permitan que las heridas del pasado contaminen las oportunidades del futuro para influencia transformadora. Mantengan firme su confesión de que son familia divinamente protegida con autoridad para bendecir a otros,
no para esconderse de otros. Persistan en actuar desde su nueva identidad hasta que influenciar positivamente se vuelva tan natural como respirar. Y les aseguro, hijos de la autoridad territorial, hijas del poder transformador, que cada mes que pase confirmará más completamente la realidad de la protección y autoridad que recibieron en esta mañana sagrada. Cada año traerá nuevas evidencias de que operan bajo favor divino para transformación comunitaria. Cada década revelará más aspectos del propósito extraordinario para el cual fueron protegidos y comisionados, porque las palabras que salieron de sus bocas en esta oración matinal no eran solo declaraciones humanas, sino decretos que activaron el plan maestro de Dios para transformación territorial a través de su familia, ungidos por el Espíritu de autoridad divina, respaldados por la comisión del Arcángel Miguel para guerra espiritual territorial. Y esa combinación de fuerzas celestiales hace imposible que su protección sea temporal, que su autoridad sea limitada, o que su futuro transformador esté restringido por los ataques del pasado. Es permanente porque está fundamentada en la naturaleza inmutable de Dios. Es expansiva porque se extiende hacia toda su zona de influencia. Es generacional porque impactará a familias futuras que se beneficiarán del territorio transformado que ustedes establecerán. Sus días de ser víctimas de brujería vecinal terminaron oficialmente en esta mañana. Su era de ser familia transformadora de comunidades ha comenzado con autoridad celestial que se manifestará progresivamente en todas las dimensiones de su vida territorial. Caminen ahora como familia que tiene al Dios de la transformación como su director de estrategia comunitaria. Vivan como hogar que sabe que su protección genera autoridad para influenciar a otros. Actúen como embajadores celestiales que entienden que están protegidos para propósitos que trascienden su beneficio familiar. Su protección matinal ha neutralizado toda brujería vecinal y activado autoridad transformadora. Su hogar está establecido como base de operaciones para ministerio territorial. Su familia está comisionada como agente de cambio comunitario. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, por la autoridad invencible del Arcángel Miguel, bajo el sello inquebrantable del Espíritu Santo, son familia eternamente protegida cuya autoridad territorial generará transformación que impactará a su vecindario durante generaciones. Y ahora, familia de la transformación territorial, hogar de la autoridad celestial, embajadores del reino divino en su vecindario, ha llegado el momento de sellar para siempre esta protección sobrenatural que no solo ha neutralizado toda brujería vecinal dirigida contra ustedes, sino que ha establecido su hogar como fortaleza espiritual y centro de transformación comunitaria que influenciará positivamente a toda su zona residencial durante generaciones. El Arcángel Miguel me ordena que pronuncie sobre su familia la declaración final que consolidará eternamente su protección territorial, que establecerá permanentemente su autoridad como transformadores de vecindarios, que garantizará para siempre que su hogar operará como embajada del reino de Dios, que purifica y bendice todo el entorno que los rodea. Reúnanse como familia protegida en el centro de su hogar, extiéndanse las manos unos hacia otros formando un círculo de autoridad familiar, y reciban esta bendición profética que marcará el establecimiento permanente de su territorio, como zona libre de brujería y el sello eterno de su comisión como agentes de transformación espiritual comunitaria. Padre de toda protección, Dios de la transformación territorial, Señor que establece familias como instrumentos de su reino,
en el nombre que es, sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, y bajo la autoridad absoluta del Arcángel Miguel, sello y confirmo la protección total que esta familia ha recibido en esta mañana sagrada. Que ninguna obra de brujería vecinal pueda jamás penetrar su escudo celestial. Que ningún ataque espiritual pueda encontrar entrada a su territorio consagrado. Decreto que su hogar está establecido permanentemente como embajada del reino de Dios en su vecindario. Que toda su propiedad es territorio sagrado donde solo puede habitar la presencia divina. Que su influencia familiar genera automáticamente transformación positiva en toda la zona residencial que los rodea. Que su testimonio de protección inspire a otras familias a consagrar sus hogares. Declaro que son familia comisionada para guerra espiritual territorial con autoridad para desplazar influencias malignas y establecer atmósfera de bendición en su comunidad. Que su intercesión familiar protege no solo su hogar, sino todos los hogares de vecinos que buscan sinceramente protección divina. Que su ejemplo de vida consagrada desafíe paradigmas de normalidad espiritual en su área. Arcángel Miguel, establezco un pacto eterno contigo para que seas el comandante de las fuerzas celestiales, asignadas a proteger no solo esta familia, sino toda la zona de influencia que les he confiado. Que tu espada flamígera establezca perímetros de protección que se expandan constantemente. Que tu presencia gloriosa transforme gradualmente todo el vecindario en territorio del reino. Profetizo que su legado de transformación territorial perdurará por generaciones. Que familias futuras se beneficiarán del ambiente de bendición que ustedes establecerán. Que su zona residencial será conocida como área de paz, prosperidad y presencia divina. Que su historia inspirará a familias en otros vecindarios a buscar autoridad similar para transformación comunitaria. Sello esta declaración con la sangre del Cordero que nos ha dado victoria sobre todas las fuerzas de las tinieblas. Que lo que he establecido en la tierra permanezca inquebrantable en los cielos, hasta que Cristo regrese en gloria. Que esta protección territorial sea herencia que se extienda a las generaciones futuras que habiten en esta zona bendecida. Toda brujería vecinal ha sido neutralizada eternamente. Todo ataque espiritual ha sido bloqueado permanentemente. Su autoridad territorial está establecida sobrenaturalmente. Su influencia transformadora está garantizada celestialmente. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Ahora abran sus ojos. Familia divinamente protegida, hogar de autoridad territorial, transformadores de comunidades. Mírense unos a otros como familia que ya no vive vulnerable a ataques espirituales, sino que opera como instrumento de transformación en manos de Dios. Ya no son víctimas de brujería vecinal, sino victoriosos sobre todas las obras de las tinieblas. Ya no temen las influencias malignas del entorno, sino que las desplazan con su presencia consagrada. Levántense con la certeza absoluta de que su hogar está blindado por decreto celestial y comisionado para transformación territorial, con la confianza inquebrantable de que el Arcángel Miguel comanda las fuerzas que protegen no solo su familia, sino toda su zona de influencia. Con la seguridad eterna de que cada día será una nueva oportunidad de extender el reino de Dios en su vecindario. Vayan ahora a vivir como familia completamente protegida y poderosamente comisionada, a transformar como agentes celestiales que saben que su autoridad genera cambio automático en el ambiente espiritual,
a influenciar como embajadores del reino que entienden que están protegidos para propósitos que bendicen a generaciones futuras. Que cada oración familiar que hagan purifique más la atmósfera de su zona. Que cada acto de amor hacia vecinos multiplique la influencia transformadora. Que cada testimonio de protección active fe en otras familias para buscar su propia consagración territorial. Caminen como familia que tiene al Dios de la transformación como su director de estrategia comunitaria. Vivan como hogar que sabe que su protección genera autoridad para cambiar vecindarios completos. Actúen como reino en miniatura destinado para demostrar al mundo cómo la presencia de Dios transforma comunidades enteras, porque desde esta mañana y para siempre son más que protegidos. Son familia blindada por autoridad celestial y comisionada para transformación territorial que impactará positivamente a su vecindario durante todas las generaciones futuras. Su protección matinal ha neutralizado eternamente toda brujería vecinal. Su hogar está establecido como territorio del reino. Su familia florece como instrumento de transformación comunitaria. Todos los ataques espirituales han perdido poder permanentemente. Todas las obras de brujería han sido bloqueadas celestialmente. Todo su futuro transformador está garantizado divinamente. Son completa, total, eternamente protegidos y poderosamente comisionados. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, por la autoridad invencible del Arcángel Miguel, bajo el sello inquebrantable del Espíritu Santo, para siempre y en todas las dimensiones territoriales que están por ser transformadas a través de su influencia familiar consagrada. Amén.